Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Black is Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinil, en cassette o en CD. Y pues hoy me comprometí a hacer un video complicado, es un video bastante largo, me costó muchísimo tiempo hacer toda la investigación, pero al final se logró y pues bueno, le debo todo al gran Alejandro Calvo, líder de este canal llamado Sensacine, un crítico de cine. Yo sé que él es de cine, pero lo voy a transportar a la parte de la música. Voy a hacer un top de los 150 discos que en mi opinión son los más relevantes o los que a mí más me gustan del siglo XXI. O sea, estamos hablando del año 2001 al año 2025. Yo sé que este año todavía no termina y hay algunos discos que todavía están por salir, pero pues mientras más lo aplace, pues más discos tengo que consumir y más me voy a tardar. Así que lo voy a hacer de una vez. Así que, pues bueno, voy a hacer una muy breve reseña de cada uno de ellos. Pero si tienen más dudas sobre ellos, pueden ponerlos en los comentarios y tal vez algún especial sobre algún disco o alguna banda o algo más extendido. Así que, pues bueno, que lo disfruten. Fue mucho trabajo para mí, así que pues, bueno, vamos a hacer 150 discos del siglo XX. Número 150, Death de Blue Sabbath Black Cheer, año 2009. Y qué forma de empezar esta lista, que de una manera bastante desagradable, ¿no? No hay disco que represente mejor lo que la mente humana puede ser en su forma más destructiva y atormentada: ruido y nada más, gritos desesperados y ningún rasgo de esperanza alguna. Sin duda, no hay forma amigable de entrarle a esta propuesta, así como el siglo nos trataría, con puro ruido. Número 150. Número 149, These Wounds Are My Cathedral, de Onryo Over October, año 2021. Black metal moderno, con toques de la vieja escuela. Onryo nos regala desde Londres un sonido que en el black metal necesitaba hace ya mucho tiempo, y sin duda un proyecto al que hay que seguir. Y como mención especial, Onryo es un gran tipo y siempre un placer platicar con él. Síganlo en sus redes sociales. Número 149. Número 148, To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar. Y pues bueno, qué decir de Kendrick que no se haya dicho ya. Rate Your Music lo ha colocado con este disco en el puesto número 1 de los mejores discos de la historia. Yo no creo que sea el caso, pero sin duda Kendrick Lamar sabe combinar la crítica social, las emociones adultas y desgarradoras, con música pegajosa y brutalmente bien escrita. Por eso hoy en día está en la realeza del hip hop. Número 148. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth. Número 147, Esoteric Warfare, de Mayhem, del año 2014. Si uno descubriera la historia de Mayhem sin saber nada previo, jamás podría imaginarse que una banda que ha sufrido tantas tragedias y polémicas podría haber llegado al siglo XXI, pero no solo llegaron, sino que sacaron obras que siguen siendo brutales y elogiadas por los fans. Este disco, por ejemplo, representa a la perfección eso. Mayhem es un monstruo invencible del black metal. 147. 146, Casus Luciferi, Abruptum, año 2004. Si Blue Sabbath Black Cheer nos llevaba a un mundo de ruido infinito, Abruptum aquí nos transporta al vacío total. Un disco que se siente desolador y uno que otro sonido no nos da nada de esperanza, sino que nos llena del miedo más absoluto. A número 146. 145, American 4, Johnny Cash, año 2002. La despedida de un grande nunca es fácil, y menos de alguien con una vida tan intensa y apasionante como Johnny Cash. Pero si alguien pudo despedirse de una manera tan digna y gloriosa, ese fue Johnny. Un disco que nos muestra a un hombre cansado y viejo, pero que sin duda quiso regalarnos una última obra para despedirse de este mundo que tanto lo amó. El cover de Nine Inch Nails, Hurt, es sin duda una bestia que el mismo Trent Reznor mencionó que ya no era su canción, que ya era de Johnny Cash. Número 145. I wear this crown of thorns.
Número 144, Yesir Whatever, de Quasimoto, del año 2021. Sin duda, una de las figuras más importantes del hip hop moderno es Madlib. Y en este proyecto, junto con este extraterrestre muy al estilo de Alf, Lord Quas, nos regalan un disco divertido, desenfrenado y lleno de técnicas de sampleo y scratch que hacen que quieran salir de fiesta con este extraterrestre. Número 144. Número 143, Visions of Bodies Being Burned, de la banda Clipping, del año 2021. En los 90s, el hip hop empezó a tornarse muy experimental y nos regaló propuestas interesantes. Después llegó Clipping y lo llevaría al extremo. Una mezcla de hip hop experimental, metal, techno, noise y el terror más profundo que la voz de David Giggs nos permitiría experimentar. No hay escapatoria de este sonido. Número 143. 142, Floral Shoppy, de Macintosh Plus, del año 2011. Si hay un género que en este siglo ha logrado colarse en el inconsciente colectivo y en la cultura de Internet, es el Vaporwave. Macintosh Plus es uno de los exponentes más populares y queridos del medio, con sus reminiscencias al pasado, a uno que otro ya existente, pero que sin duda añoramos. Nos transporta a un mundo donde los espacios liminales reinan. Quizá a veces sea bueno tomarse un tiempo para disfrutar de la nada misma, pero con un toque coqueto. Número 142. 141 de Crystal World, Locrian, del año 2010. Ya que hablamos del Vaporwave, vámonos con su hermano malvado, el Drone. Locrian sin duda deja claro que disco tras disco buscan un sonido más y más pantanoso, lúgubre y oscuro, y este disco lo logra de manera excepcional. El espacio liminal en el que estuvimos en el disco pasado se convirtió en una casa abandonada y derruida dentro del pantano más profundo del mundo. 141. 140, Blood Music, Gen Pox, 2010. Seguimos explorando estos abismos a los que nuestra mente logra entrar cuando ya no tenemos nada que perder. El drone de Gen Pox es infinito y sin dimensiones. Te hace sentir exhausto, pesado, desolado y asustado, pero sin duda es adictivo. ¿A quién no le gusta sentirse hundido de vez en cuando? 139, AIA, Alien Observer, Grouper, del año 2011. Liz Harris, bajo el seudónimo de Grouper, crea un disco experimental en donde nos plantea el punto de vista de una entidad cósmica, viéndonos a nosotros como los extraterrestres. Su voz es etérea y llena de vacío, apenas visitado por sonidos de ambient y drone. Ni Lovecraft hubiera descrito un mejor sonido para sus criaturas. Número 139. 138, Auserwelt, Year of No Light, año 2010. Juro que no es a propósito, pero una vez más nos enfrentamos a un álbum pesadillesco y cargado de desolación y oscuridad, solo que en esta ocasión de la mano del metal. Year of No Light representa un sonido pesado, muy al estilo del drone metal, pero con pasajes que harían temblar de miedo a los mismísimos Godspeed You Black Emperor, 138. 137, Goblin, Tyler the Creator, año 2011. Si el hip hop tiene un hijo outsider, excluido, polémico, irreverente y con un sentido del humor y la moda al extremo, ese es Tyler. Goblin es el segundo álbum del creador en donde plasma sus pensamientos, miedos y sentimientos más destructivos, controversiales e iracundos. En una era donde la cancelación es el pan de cada día, ya no hay valor para publicar un monstruo como este. Número 137. Intimate with men said, shut the fuck up. Here's the number to my therapist. You tell him all your problems. 136, Plastic Beach, Gorillaz, año 2010. Un respiro por fin. Llegamos a terrenos más amables, festivos e incluso me atrevería a decir divertidos. Plastic Beach es el disco de Gorillaz en donde siento que llegaron a su pico de creatividad y también comenzaría una decadencia y una tendencia extraña en donde ya parece más un colectivo de los amigos de Damon Albarn que una banda propiamente. Sin duda, Plastic Beach es el disco que quiero escuchar cuando en una fiesta me dejen poner la música. 136.
love is electric. It'll be flowing on the streets. 135, Syro, Aphex Twin, año 2014. El maestro del IDM y de los videoclips perturbadores sale de su silencio en el siglo XXI, con esta obra que nos ayudó a recordar por qué D. James es el maestro de la música electrónica experimental de los últimos 30 años. Syro es una evolución clara de sus obras de los 90s, pero aún se sienten esbozos de su obra cúspide, Selected Ambient Works 85-92. Es apasionante leer el voucher de lo que costó su producción, número 135. 134, Third, Portishead, año 2008. Cuando creíamos que Portishead había muerto en los 90s, regresan en 2008, 11 años después, para regalarnos el final de una discografía perfecta. Beth Gibbons sigue teniendo una de las voces más dulces y melancólicas de la historia, y junto a Geoff Barrow y Adrian Utley, crean una obra que sin duda nos hace querer revivir los gloriosos años del trip hop, número 134. 133, Strange House, The Horrors, año 2006. Una de las bandas más frescas que el underground nos regaló este siglo, oscuros, punk, góticos y con una estética visual tremenda. El álbum tiene un EP hermano llamado The Horrors que incluye un tutorial para hacer tus propios pantalones entubados. Ya no hay pretexto para no ir al Batcave Club en Londres y bailar hasta morirse. Número 133. 132, Birthdays, Keaton Henson, año 2013. La época de los poetas malditos puede que no esté muerta del todo. Keaton Henson es un maestro en crear canciones profundamente melancólicas y que nos desgarran el alma. Su misma apariencia triste, delgada y solitaria hacen que su música resuene más en nosotros. Esperemos que nos dure un poco más que Baudelaire. Número 132. All of these years you've been lonely, knowing not what you... Número 131, Jesus, Kanye West, año 2013. Polémico, hocicón, irreverente, impredecible. ¿Cuántos adjetivos puede uno colocarle a uno de los genios más infames de los últimos 25 años? Kanye no solo es un tuitero empedernido y un adicto al sexo, sino que también, cuando se lo propone, puede regalarnos obras excelsas como lo es Jesus, un álbum de hip hop experimental coescrito junto con Daft Punk que sería el inicio de su locura religiosa y psicológica. ¿Alguien le habrá preparado sus prosigns? Número 131. 130, Blackwater Park, Opeth, año 2008. Primera aparición de Steven Wilson en este top, aunque sea de modo de productor. Opeth se convertiría en uno de los estandartes del metal progresivo del siglo XXI, con sus respectivos tropiezos y todo gracias a obras como Blackwater Park. Mención especial a la canción Bleak, junto con Steven Wilson en las voces, es una obra épica digna de Michael Oakenfold, número 130. 129, Creep on Creeping On, Timbre, año 2011, proyecto canadiense del cantautor Taylor Kirk, que se siente como si un sureño nos contara su vida en el porche de su casa en el pantano. Aunque advertencia, dicha historia no es agradable ni con final feliz, pero profundamente entretenida. Número 129. 128, The Tenth of Level of Suicide, Leviathan, año 2006. One Man Band de Estados Unidos que se convirtió en uno de los proyectos más importantes del black metal moderno. Jeff Whitehead, bajo el seudónimo de Rest, nos presentan un disco extremadamente agresivo y violento que recuerdan mucho a bandas emblemáticas como Burzum en sus primeras etapas y al sonido más raw metal de Darkthrone. Vean el documental One Man Metal, donde se hace una exploración de la obra de Rest y otras bandas de un solo integrante. Número 128. Número 127, Monoliths and Dimensions, Son O, 2009. Los reyes del drone metal y que gracias a este álbum consiguieron el título de la canción más pesada de la historia, Hunting and Gathering Synodia. Mientras más avances en este trabajo, más te vas enterrando en su densidad. Sin duda es un viaje del que no hay retorno.
al menos no un retorno en cordura. Número 127. 126, The Screaming of the Valkyries, Cradle of Filth, 2025. Primer disco de este año 2025 y uno que sería tremendamente polémico por su gira, peleas entre miembros, cancelaciones de shows en Sudamérica, despidos y un Danny Field que parecería ser el peor compañero musical del mundo, aunque veremos peores más adelante. Sin embargo, y a pesar de todo este caos, The Screaming of the Valkyries es un disco espectacular que saca a relucir la mejor musicalidad de Cradle of Filth en este siglo. Sin duda, su mejor trabajo desde Midian, 126. Número 125, voy a intentar pronunciarlo, a ver si me sale. Pse Hodak, Vishuddha Kali, año 2003. Vishuddha Kali es un proyecto complejo que solo comprende sonidos producidos por diferentes timbres y tonalidades de voces masculinas. Es posiblemente uno de los discos que más terror e intriga me han hecho sentir en mi vida, pero aún así es especial para meditar escuchándolo. Solo cierren los ojos y dejen que el ritual se apodere de ustedes. Número 125. 124, Glitter and Doom, Tom Waits, año 2009, primer disco en vivo de esta lista, y qué disco, qué presentación, qué voz. Tom Waits sin duda tiene una de las voces y uno de los carismas más especiales del mundo. Poeta, actor fetiche de Jim Jarmusch, músico, crítico, un rey del bajo mundo al que todos tememos entrar. Pero una vez que conocemos a Waits, no queremos irnos. ¡Viva Tom Waits! Número 124. 123, Geogadi, Boards of Canada, 2002. Si están familiarizados con la serie web Salad Fingers, sin duda reconocerán su ecléctica banda sonora. Pues bueno, si es el caso, prepárense para conocer el disco del que viene dicho soundtrack, Geogadi. Geogadi es tan misterioso como hipnótico, un disco que después de 23 años de haber sido publicado, sigue despertando misterio, pasión entre los afortunados que lo hemos escuchado. Sin duda no deja indiferente a nadie. Número 123. 122, Where the Light Is, John Mayer, 2008. Otra presentación en vivo y sin duda una que dejó con la boca cerrada a más de uno. John Mayer no solo era una cara bonita y el chiste de una que otra comedia romántica, también es un vocalista muy educado y, en mi opinión, uno de los mejores guitarristas de la historia. Este show se divide en 3 secciones, la primera en acústico y solitario, después en forma de trío y por último con su banda de tour. Es difícil escoger una sección favorita. Como complemento, la versión de Neon es posiblemente una de las 10 mejores aperturas de concierto de la historia de la música. Número 122. 121, The Money Store, Dead Grips, 2012. Si el Internet como entidad tuviera una banda y sacaría su primer disco, sin duda sería The Money Store, de los Dead Grips. Como si el hip hop no pudiera ser más experimental en el siglo XXI, los Grips lo llevan a un nuevo nivel que solo he visto igualado por bandas como Clipping. The Money Store es un meme andante, es tan agresivo y complejo como su portada es hilarante. Quisiera que alguien mencione un debut más arrollador que este. Número 121. 120, Arca, disco homónimo de Arca, 2017. Si Björk dominó los 90s con su experimentación y su trip hop etéreo y extraterrestre, su alumna no se queda atrás. Arca, sin duda, es una digna heredera de Björk y que además, conforme han pasado los años, ha ido teniendo su propia identidad y sonido. Este álbum homónimo es oscuro y minimalista. Se siente prohibido, casi fetichista. Es increíble cómo alguien puede hacer beats tan interesantes utilizando sampleos de látigos. ¿Será un homenaje a Divo? Número 120. 119, Etashi, Molkat Doma,
2018. La invasión rusa ha llegado y tiene forma de post-punk revival. Molkat Doma, sin duda, es el exponente más fuerte de este movimiento, junto a bandas como Plowhole, con sonidos propios de Joy Division, The Cure y Alien Sex Fiend, pero con una identidad fría y oscura que nos hace sentir el invierno soviético en todo su helado esplendor. Sin duda, estos tipos demuestran, junto con Rammstein, que el idioma no es un impedimento para sentir la música y, por qué no, bailar un poco. Número 119. 118, Extremist, disco homónimo de Extremist, 2014. Proyecto alternativo del gran dúo creativo de AFI, Davey Havok y Jade Budget, solo que en esta encarnación han optado por un camino dentro del grindcore y el hardcore punk, como lo era AFI en sus inicios. Extremist es un proyecto agresivo, rápido y sin duda una faceta de Havok y Budget que muchos fans de AFI, del AFI precario, extrañamos. Número 118. 117, Willow B. Tucker, I'll Always Love You, Ethel Cain, 2025. Otro disco de este año 2025, ¿y qué entrega? Ethel Cain se ha convertido en una de las artistas más relevantes dentro de este nuevo concepto llamado Sad Girls, que popularizarían en su momento Lana Del Rey y Billie Eilish. Solo que Ethel lo llevaría por un camino más lúgubre que remite a pueblos del sur de Estados Unidos, la América profunda. Previamente a este trabajo, Ethel lanzaría en enero un EP de más de 1 hora y media, llamado Perverts. Si uno dijera que es la misma artista a alguien nuevo, probablemente sería tomado por loco. Número 117. 116, Sol Invictus, Faith No More, 2016. Tras 18 años de un silencio absoluto y un Mike Patton con más proyectos alternativos que Mike Portnoy, Faith No More por fin rompe su hiatus con un disco potente, agresivo y que deja entrever que Mike Patton aprendió más de un truco nuevo en este tiempo. Sin duda, uno de los mejores regresos del siglo, aunque eso significara otro silencio indefinido. Número 116. 115, Darker White de Fever 333 2024, segundo álbum de una banda que junto con Idols y Turnstile reivindicarían la escena punk y contestataria que en su momento hizo temblar a la sociedad de los 70s. The Fever 333 tuvo su respectiva polémica hace un tiempo, ya que su vocalista y líder Jason Allen Butler partiría caminos con sus otros dos compañeros en el 2022. Con muy malos comentarios alrededor de esta situación. Sin embargo, eso no impediría que en 2024 nos regalara un disco tan agresivo y provocador como Darker White. La canción Swing es tan brutal como divertida y pegajosa. Número 115. 114, A Gate Through Bloodstained Mirrors, Sasdur 2001. Otro de los 3 proyectos del documental One Man Metal. Sin embargo, a diferencia de Jeff Whitehead y su Leviathan, el único miembro de este proyecto, Malefic, no se siente tan accesible y dispuesto a revelar su vida privada. Sasdur es un proyecto de Depressive Suicidal Black Metal que con su EP debut, nos introduciría a una depresión y amargura que haría temblar al mismísimo Varg Vikernes. Número 114. 113, Memento Mori, Depeche Mode, 2023. En el 2022 se nos fue uno de los músicos más emblemáticos e influyentes para el dark wave, el synth pop, la música gótica y miembro fundador de Depeche Mode, Andrew Fletcher. Dave Gahan y Martin Gore no se quedarían mucho tiempo en silencio y harían uno de los homenajes musicales más emotivos de la historia que afortunadamente logré ver en vivo. Larga vida a Andrew Fletcher. Número 113. 112, Matt Villani de Matt Villain, 2004. Estamos ante uno de los discos de hip hop más importantes, imponentes y complejos de la historia musical. Una colaboración de ensueño. Madlib junto con el ya fallecido MF Doom encarnaron a este monstruo llamado Matt Villain en 2004. Es un disco que prometo que cada vez que lo escuchen de nuevo
van a encontrar algo que no habían reconocido la primera vez o las veces que lo repitan. Y ahí radica parte de su encanto. Número 112. 111, Dead Again, Type O Negative, 2007. Otra despedida trágica. Peter Steele nos habría estado jugando bromas sobre su muerte en el pasado, pero en 2010 la broma se convirtió en realidad y Steele dejaría este mundo. Pero no sin antes dejarnos un monumento a lo que Type O Negative fue durante su existencia. Un álbum cargado de humor negro, riffs brutales, baterías arrolladoras, pasajes melódicos de teclado y la voz profunda e intimidante de Steele. Todo esto acompañado del fantasma del mismísimo Rasputin. Larga vida a Peter Steele, un vampiro contemporáneo. Número 111. 110, Dante 21, Sepultura, 2006. Es difícil imaginar que una banda como Sepultura pudiese sobrevivir sin los hermanos Cavalera juntos, pero sin duda se logró gracias a un vocalista como Derrick Green. Dante 21 es un disco que, acompañado de una reimaginación de la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, nos trae de vuelta al Sepultura brutal y grubero que tanto extrañábamos. Hasta dan ganas de volver a leer todo el infierno y bajar a él junto con Virgilio de la Mano. Número 110. 109, The Fiction We Live, From Autumn to Ashes, 2004. Una de las bandas más infravaloradas del movimiento emo-core y post-hardcore de la era MySpace. Quizás su nombre no ayudaba mucho, ya que se vieron eclipsados por sus contemporáneos y casi homónimos From First to Last. The Fiction We Live es un álbum brutalmente emocional y lleno de riffs melódicos memorables. No Trivia sigue siendo la canción con la que más me encantaría desempolvar mi ropa a rayas negras y plancharme el fleco. Número 109. 108, The Vampire Sucking at His Own Vein. Ese es el título en inglés. No voy a poner el alemán porque no lo voy a pronunciar correctamente. Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows, 2004. Un fantasma viviente, una entidad sombría que ronda entre nosotros. Un personaje que despierta tantas leyendas que la han convertido en culto. Ana Barney Cantonea ha creado tanta música en estos últimos 35 años que parece un ser casi omnipresente. The Vampire Sucked at His Own Vein, subtítulo del álbum, es el epítome del vampirismo moderno. Lúgubre, sonidos de ultratumba, renacentista y una voz tan atormentada que parece incluso que uno se vuelve cómplice de su dolor al volver a reproducir cada pieza. Dead Souls tiene uno de los mejores bajos del underground. Número 108. 107, Bleed America, Jimmy Eat World, 2001. Tras el 11 de septiembre, tanto Estados Unidos como el mundo entero se conmocionaron al darse cuenta que no vivíamos en un mundo tan seguro como se nos había prometido. Pero justo en ese lapso, discos como Bleed America, que justamente salió unos pocos meses antes, cobraron más fuerza que nunca. Acompañaba nuestro dolor y miedo con baladas y canciones energéticas que nos hacían pensar que todo estaría mejor eventualmente. The Middle es extraordinaria, pero dense paso a conocer todo el álbum. Es más que solo un One Hit Wonder. Número 107. I never said thank you for that. 106, Everblack, The Black Dahlia Murder, 2013. Una pérdida más que dolió mucho en el corazón de los fans del death metal melódico. Trevor Strand, líder y vocalista de The Black Dahlia Murder, que fallecería en 2022 y dejaría un vacío del cual hasta el día de hoy la banda no se ha podido recuperar. Antes de partir, Trevor nos dejaría un legado brutal con discos icónicos para el género. Uno de ellos sería Everblack, un disco malvado y extremo que, acompañado de los videoclips más absurdos del mundo, nos haría querer hacer headbanging hasta que el quiropráctico nos diera por muertos. Larga vida a Trevor. Número 106. Número 105, Meteora, Linkin Park, 2003.
Tras el éxito aplastante de Hybrid Theory y su incansable rotación en MTV, uno creería que Linkin Park tendría una tarea casi imposible intentando superar dicha obra, pero el milagro ocurrió. Meteora no solo perfecciona el sonido que ya planteaban en Hybrid Theory, sino que lo llevan a una propuesta mucho más interesante y, si se quiere, más accesible, con himnos como Somewhere I Belong y Breaking the Habit, y hasta lo que el día de hoy es uno de los videos más vistos de la historia de YouTube, Numb. Linkin Park trajo uno de los trabajos más emblemáticos del siglo. Lamentablemente no duraría mucho. Larga vida a Chester Bennington. Número 105. 104. Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea, Zoé, 2006. Primer banda mexicana y que hoy en día son mundialmente reconocidos por su sonido psicodélico y experimental, y también por un vocalista mega talentoso pero insufrible. Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea es un parteaguas en el sonido de Zoé. Deja de lado el rock más tradicional y se adentra en pasajes más psicodélicos y electrónicos. Es increíble que ya casi hayan pasado 20 años desde que todos dedicamos Paula a un amor no correspondido. Número 104. 103. Paris Kills de 69 Eyes, 2002. Una banda emblemática del metal gótico finlandés que, a comparación con sus compatriotas Him, traían un sonido más pesado y oscuro, muy cargado de simbología vampírica y de fantasmas como el de Brandon Lee. Sin duda, su mejor trabajo y que afortunadamente hoy en día los vampiros siguen entre nosotros. Número 103. 102 paréntesis o Untitled, Sigur Rós, 2002. Otra banda que nos deja en claro que el idioma no es una barrera en lo que respecta a la música. Desde Islandia, Sigur Rós combinaría el dream pop y el post-rock en su forma más perfecta. Un disco ensoñador, melancólico, caótico y con un final que te hace sentir que el mundo tan bello con el que empezaron está por terminar. Los veremos próximamente y una vez más en noviembre, ya que están en una gira de despedida. Número 102. 101. INRI, Cyclone 9, 2005. Los amos y señores de uno de los subgéneros del metal electrónico más putrefacto, el Agrotech. Este segundo disco es blasfemo, violento, pero al mismo tiempo deja una sensación extraña de querer bailarlo hasta el final mientras nos arrancamos la piel al ritmo de la voz demoníaca de Nero Bellum. Número 101. Y con esto entramos al top 100 y en el número 100, Thank You, Happy Birthday, Cage the Elephant, 2011. Los hermanos Schultz se han convertido, junto con Cage the Elephant, en una de las bandas independientes más interesantes de los últimos años. Digo, no por nada, le abrieron las fechas mexicanas de Oasis este 2025. Este álbum es muy energético, pero con un trasfondo bastante melancólico. Raramente se siente como un cumpleaños de un ser querido al que inevitablemente sabes que no vas a volver a ver. Número 100. Número 99, Year Zero, Nine Inch Nails, 2007. Otra banda que a pesar de las adversidades se ha logrado mantener en pie y sobresalir entrega tras entrega. En este su último disco, enteramente conceptual, plantean un mundo post-apocalíptico en donde las clases sociales están más segmentadas que nunca y la religión y las armas son el controlador social más potente. ¿Les suena familiar? Número 99. Número 98, Extinct, Moonspell, 2015. Banda injustamente infravalorada del metal gótico. Fernando Ribeiro y compañía son una banda tremendamente intensa, cargada de riffs icónicos y que disco a disco han sabido superarse. En este disco han logrado crear el balance perfecto entre lo gótico y lo violento. Es romántico y al mismo tiempo tremendamente oscuro. Número 98.
Número 97, Gaia 2, La Voz Dormida, Mago de Oz, 2005. Lo sé, ¿quién podría respetar hoy en día a una banda que ha perdido toda credibilidad desde hace ya varios años? Pues yo, en mi adolescencia, yo era un chico que podría haberlos defendido a capa y espada, y este disco, además, fue mi acompañante durante esos largos viajes en coche con mis padres. Gaia 2 es un disco que musicalmente sigue siendo impecable, pero que sus líricas han envejecido bastante mal. Una blasfemia bastante ridícula y hasta infantil que cuenta una historia que tiene más agujeros de guión que una película de Marvel. Pero al carajo, yo vivía el metal español al máximo. ¡Viva el metal español, cabrones! Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca antes que el calor. Número 96, Into the Wild, banda sonora de Eddie Vedder, 2007. Una de las películas que más me han influido e impactado en mi vida, y no podía haber pedido un mejor compositor para su soundtrack que el totémico Eddie Vedder. Into the Wild es una película del tipo Coming of Age, pero con una estructura un poco más adulta y nihilista, y Vedder acompaña perfectamente estas sensaciones y paisajes imponentes con un soundtrack a ratos muy melancólico y a otros muy energético y alentador. Número 96. Número 95, On True, Burial, 2006. William Emanuel Vivan, mejor conocido como Burial, ha sido catalogado como uno de los artistas electrónicos más influyentes de los últimos 25 años, y en mi opinión sería un heredero directo de Aphex Twin, pero con muchos rasgos del trip hop noventero. On True es un disco para ciudad, apropiado para estar atorado en el tráfico, bajo la lluvia, viendo las gotas resbalar por la ventana, y sin embargo no querer tener prisa, ya que Burial nos acompaña en este viaje. Número 95. Número 94, Forever Halloween, The Main, 2013. Otra banda de la era MySpace. Aunque ellos más orientados al emo pop, The Main es una banda que, pese a nadar contracorriente en un estilo que prefirió la brutalidad y la estética melancólica, supo salir adelante con un rock alternativo accesible, tranquilo y muy fiel a ellos mismos. Forever Halloween se siente más propositivo y mejor pensado. El soundtrack perfecto para una adolescencia tardía en una noche como Halloween. Número 94. Número 93, The Paradigm Shift, Korn, 2013. Korn es una banda con tanta historia como discos de estudio. Miembros que fueron y vinieron, muchas, pero muchas drogas, historias que parecen dignas de una película de Fincher, pero a pesar de todo, Jonathan Davis y compañía han seguido presentes para sacar toda esa rabia que de jóvenes nos ayudaba a expresar. En este disco regresa a su emblemático guitarrista Heath tras una rehabilitación, y suena mejor que nunca. Digo, no es muy difícil superar el infame The Path of Totality, ¿o sí? Número 92, Mezcal a pleno vuelo, la bandé Son Imaginaire, del 2018. Darkwave, películas como Macario, cultura oaxaqueña, poemas de Baudelaire y mucho, pero muchísimo mezcal. Eso es lo que esta gran banda mexicana han propuesto, y han logrado hacer bailar hasta el más negado a la danza como yo. Pocas bandas actuales de México he visto con tanta energía como estos tipos. Pero qué bello es Oaxaca. Número 91, Bon Iver con su disco homónimo Bon Iver 2011. Justin Vernon ya se ha convertido en un artista de culto, con colaboración con la Swift incluida, y nos ha hecho querer mudarnos a las montañas y permanecer incomunicados con el resto de la humanidad. Este disco suena a toda esa experiencia, claro, acompañados de una guitarra, un abrigo y un buen café. Eso es Bon Iver, número 91. Número 90, I Am a Bird Now, Anthony and the Johnsons, 2006. Anony, antes conocido como Anthony Hegarty, es tan talentoso como anónime. Si tan solo pudiera expresarle al mundo la cantidad de emociones y ganas de berrear hasta que me deshidrate completamente que este disco me ha hecho sentir, no terminaría el video seguramente.
Es jazz, es art rock, es ambiental, es chamber rock, es Anony y su voz que nos remite a lo más emocional que hay dentro de todos nosotros. Número 90. You are my sister. Número 89, Force número 3, Alessandro Cortini, 2015. Otro artista que me molesta profundamente su anonimato. Cortini no solo en su música es espléndido, sino que estuvo profundamente involucrado en la resurrección de Nine Inch Nails y en una de sus giras más asombrosas, With Teeth. En esta saga de 3 discos, siendo esta la conclusión, Cortini nos transporta por pasajes ambientales que si se atreven a cerrar los ojos, los va a lograr desconectar de este mundo de porquería para descubrir un mundo en donde reina el sonido. Escapa, sin duda, es una de las 10 canciones que más me han impulsado a crear mis propios paisajes sonoros. Espero algún día lograr transmitir un mínimo porcentaje de lo que esta obra me ha hecho sentir a mí. Número 89. Número 88, Una vida no es suficiente, Insight, 2007. Tercera banda mexicana de la lista, Insight es una banda que no le pide nada a cualquiera de las bandas contemporáneas de Estados Unidos de la era MySpace. Una banda que me remite a una de las mejores etapas de mi vida, la era justamente de esta red social. Una combinación de post-hardcore, rock alternativo, emo-core y guiños al metal. En este debut muy, pero muy sólido, con canciones como Si los que lloran, son un puente perfecto para gente que quiere entrarle al pop o al metal. Las letras, pues bueno, todos tenemos nuestro lado meloso a veces, ¿o no? Número 88. Mi vida deja de llorar. Número 87, Nonagon Infinity, King Gizzard and the Lizard Wizard, 2016. Los Reyes de la Psicodelia Australiana, 27 álbumes en 13 malditos años. ¿Quién puede hacer eso hoy en día sin sacrificar calidad? Pues bueno, el Rey Molleja puede, y en una manera bastante excepcional. Nonagon Infinity nos sumerge en el Gizverse con un disco en forma de loop. Puede ser reproducido y repetido en loop de manera infinita, con riffs tremendos y una energía festiva sin igual. ¡Que viva el Rey Molleja! Número 87. Número 86, Happiness, Hurts, 2010. Otra banda brutalmente olvidada e infravalorada, herederos dignos de Depeche Mode y toda la oleada del synthwave de los 80s, pero con un toque oscuro que nos remiten al Violator de justamente Depeche Mode. Este dúo no solo nos hace bailar, sino que lo hacen mientras lloramos por lo que hemos dejado atrás y lo que deseamos. Número 86. Número 85, The Pariah, The Parrot, The Delusion, Dredge, 2009. Lo he dicho y lo reafirmo, no hay banda más criminalmente infravalorada que Dredge. Son complejos, progresivos, rítmicos de una manera intensa y con uno de los vocalistas más educados que yo he escuchado en mi vida, Gavin Hates. En este álbum exploran sonidos todavía más complejos que sus entregas anteriores, pero aún así tienen cierto rasgo de accesibilidad. Por favor, háganse el favor y alimenten sus oídos y su alma con Dredge. Número 85. Número 84, Transgender Dysphoria Blues Against Me, 2014. Laura Jane Grace se ha convertido en un ícono tanto de la nueva oleada del punk como de los movimientos LGBT+. En este álbum, donde explora su transición y las consecuencias que vinieron con ella, presenta un punk modernizado, cargado de referencias a la disforia sexual y a los medios que la sociedad nos han impuesto a las personas que han decidido tomar las riendas de su vida y su sexualidad. Una obra magnífica que nos hace querer destruir una que otra institución. Número 84. Número 83, Gods, Matt Skiba and the Secrets, 2015. Proyecto alternativo del líder, vocalista y guitarrista de una de las bandas más emblemáticas del emo core, Alkaline Trio. Matt Skiba presenta un acercamiento más hacia el pop y el synth que se siente bastante accesible y emotivo.
ya que por estas fechas ya andaría rescatando a un Blink-182 bastante enfermo. Número 83. Número 70, Volition, Protest the Hero, 2013. Si The Black Dahlia Murder nos había enseñado que el death metal técnico podía llevarnos a parajes de pesadilla, Protest the Hero nos llevaría a la comedia. Una banda que siempre da gusto escuchar y te saca una que otra sonrisa por su irreverencia y por la forma en la que, a pesar de su extremadamente virtuosa alineación, no parece que se tomen tan en serio. Que nunca muera la comedia. Número 82. Número 81, The Black Crown, Suicide Silence, 2011. En la década de los 2010 tuvimos un desfile de pérdidas que dolerían muchísimo a lo largo del siglo. Mitch Locker, emblemático líder de esta brutal banda, fallecería en 2012 tras sacar su obra más importante, The Black Crown. Un vocalista brutal que, acompañado de 4 músicos elite, nos regalarían una obra cúspide del deathcore. Pero no todo es brutalidad y pesadez. Si algo demostraron Mitch y compañía, era que en el fondo eran seres humanos extraordinarios. Prueba de ello, visiten el video en donde compran juguetes de Navidad en Target y los donan a un refugio. Número 81. Número 80, Glow On, Turnstile, 2021. La banda más popular de la escena punk moderna. Su reciente Tiny Desk y sus presentaciones en vivo son prueba de que el punk no ha muerto, sino que estaba esperando a que estas bandas surgieran. Turnstile es una banda con tanta energía que hasta el momento se ha vuelto una de las más representativas e importantes. Simple en su composición, pero con tanta fuerza que hace que cualquiera quiera entrarle al mosh pit. Número 80. Número 79, Monotheist, Celtic Frost, 2006. ¿Cuántas veces no se ha dicho que ninguna banda saca un buen álbum de reunión? Pues bueno, Celtic Frost no solo le cerró la boca a estas personas, sino que con este álbum les reventó los oídos. Monotheist es glorioso, mejor que glorioso, es épico. Parece que los años no pasaron por Tom Warrior y compañía. Se siente como un álbum que inspiraría a cualquier banda de black metal noruego de principios de los 90, pero claro, este es de 2006. Número 79. Número 78, Angels Necropolis, Year of the Goat, 2012. Banda sueca poco conocida, pero que sin duda representa a la perfección el sonido del occult metal. Imaginemos que metemos a una licuadora a Black Sabbath, a Aleister Crowley, la Biblia satánica de Anton LaVey y la técnica de Opeth. El resultado, Angels Necropolis. Número 78. Número 77, Songs for the Deaf, Queens of the Stonehenge, 2002. Y bueno, llega Josh Homme, un tipo tan emblemático como divertido. Este siglo ha sido testigo de todo, desde la masacre de Bataclan, en la cual él estaba tocando con Angels of Death Metal, hasta la pérdida de uno de sus grandes amigos, el maravilloso Anthony Bourdain. Sin embargo, Homme ha sabido salir victorioso y ha sabido mantenerse vigente e innovador con sus Queens. En su tercer álbum, marcan un punto de quiebre en su carrera, explotando al mainstream y convirtiéndose en una de las bandas que siempre da gusto saber que siguen sacando material. Esperamos con ansias su concierto en las catacumbas de París, número 77. Número 76, Eat Me, Drink Me, Marilyn Manson, 2007. Cuando el reverendo ya había sido atacado, masacrado por los grupos conservadores, la prensa, el gobierno, detractores y básicamente todo Estados Unidos, no por nada en los 90s él era considerado el enemigo público número 1 del país, decide tomarse un descanso para pintar y, ¿por qué no?, producir su propia absenta. Y en medio de toda la moda emo, la MTV más mainstream que nunca, Manson sacó el disco más personal e íntimo de su carrera. Y en Eat Me, Drink Me, referencia a Alicia en el País de las Maravillas, vemos a un Manson más similar a un poeta atormentado y dolido
que a esa fuerza imparable del shock rock que daba miedo en el escenario en los 90s. Manson se convirtió del anticristo a un vampiro. Número 76. Número 75, The Getaway, Red Hot Chili Peppers, 2016. Segundo álbum con el guitarrista más maltratado del rock mainstream, Josh Klinghoffer. Tras un proceso tortuoso junto con los Peppers y Rick Rubin, quien lo odiaba y le bajó a toda la mezcla de sus guitarras en las grabaciones de Line With You, los Peppers deciden dar un cambio y trabajar con otro productor tras 20 años de trabajar con Rubin. En este álbum se siente un Josh más libre y energético, producto de la liberación del yugo de Rubin y compañía. Dark Necessities sigue siendo hasta la fecha el último gran hit de los Peppers. Lamentablemente, o fortuita para los más fans, John Frusciante volvería una vez más de su retiro y Josh sería expulsado de la peor manera posible y quizá la más millennial. Por WhatsApp, número 75. Número 74, Does This Look Infected? Sum 41, 2002. ¿Qué tiempos aquellos en los que prendías la MTV, veías MTV Cribs, veías Headbangers, Beavis and Butthead y terminando un segmento de videos de Blink, Korn, Limp Bizkit, Green Day? Pero algo que siempre me llamó la atención fue cuando salía Sum 41. ¿Es happy punk? ¿Es metal? ¿Es new metal? Pues es todo eso y más. Sum 41 es una banda que siempre estuvo a medio paso de convertirse en metal, pero prefirieron usarlo como un elemento que potenciaba su happy punk adolescente. Still Waiting sigue siendo una canción que pongo en loop todo el maldito día. Número 73, 6 Degrees of Inner Turbulence, Dream Theater, 2002. Históricos dentro del metal progresivo, una institución completa. Aunque en años recientes nos han regalado disco tras disco que suena igual, con un James Lavery que ya no puede más, hubo un momento en donde sí creaban obras vanguardistas y muy, pero muy complejas. Entre ellas destaco 6 Degrees of Inner Turbulence, álbum doble en donde su primer mitad son canciones separadas, mientras que la segunda es una sola canción dividida en movimientos. 42 malditos minutos de metal progresivo puro y duro. Número 73. Número 72, Blackfield, disco homónimo de Blackfield 2005. Proyecto alternativo, o bueno, uno de los tantos en los que Steven Wilson se mantendría ocupado. En este proyecto, en el que colaboraría con el músico israelí Aviv Geffen, presentan un rock alternativo oscuro, depresivo, como buen proyecto de Wilson, y que de vez en vez tiene guiños al metal, al progresivo y a la electrónica. Sin duda, la combinación de Wilson y Geffen es maravillosa. Lástima que no fue el caso de su tan esperada colaboración con Michael Okenfeld. Número 72. Número 71, We Are Here Because We Are Here, Anathema 2010. Si Steven Wilson toca algo, parece que lo deprime ad infinitum. En este álbum, en el que Wilson se cargó de la mezcla, Anathema presenta un sonido que los acompañaría todo el resto de su carrera, que terminaría en 2020. Punto medio entre el rock progresivo, el chamber rock, el metal progresivo e incluso, ¿por qué no?, el love metal. No por nada Bill Balo de Him hace su respectiva colaboración. Espero que la vida me dé el tiempo suficiente para poder ver el regreso de este monstruo en vivo llamado Anathema. Número 70, Suicide Season, Bring Me the Horizon 2008. Por si tenían la duda, sí, alguna vez Bring Me the Horizon fue una banda de metalcore y deathcore y eran bastante pesados. Una cosa llevó a la otra y terminaron siendo un híbrido entre el technocore, el agrotech y el K-pop. Pero bueno, esa es otra historia. En su segundo álbum, saltan al mainstream, se convierten en headliners de los Warped Tour y todo ese medio. Oliver Sykes y compañía demostrarían que no solo eran niños bonitos y tatuados, sino que sabrían construir un álbum agresivo y técnico, aunque siempre vivieron bajo la sombra de Suicide Silence dentro de ese estilo. Número 70.
Tras la separación y eterna disputa entre los integrantes de System of a Down, cada uno decidió embarcarse en nuevos proyectos, pero para mí, el más sobresaliente sin duda es el de Serj Tankian como solista. En este, su segundo álbum, se sienten sonidos similares a lo trabajado con System of a Down, pero sin la extravagancia de Daron Malakian. Aún así, es un disco cargado de protestas políticas que acompañarían siempre el discurso de Serj Tankian. Ojalá algún día System of a Down vuelva. Mientras tanto, Serj nos consuela. 2069. Número 68. Número 68. El Egoland Massive Attack 2010. Los titanes del trip hop se despiden del sonido más emblemático de los 90s para pasar al nuevo siglo con más misterio que nunca. Shows cargados de protestas sociales, singles aislados, protestas contra Spotify, sacando toda su música a favor de Palestina y la antiguerra, pero dentro de toda esa bruma política, sacan un disco en 2010 llamado El Egoland, el último álbum que veríamos, o hasta la fecha veríamos, de una banda que nos dio otra alternativa musical dentro del bullicio del grunge, del new metal y del pop noventero. El Egoland mantiene esas vibras oscuras del mezzanine, pero con atmósferas más marcadas por los sintetizadores. Atlas Air, hasta la fecha, sigue siendo mi canción favorita de la banda. Número 68. Número 67, High Violet, The National 2010. Qué banda tan elegante es The National. Y no por su vestimenta, sino porque han sabido crear obras bien producidas, consistentes en propuesta y que al mismo tiempo siempre son accesibles. Este disco recuerdo que lo compré en una tienda en Nueva York mientras tenía conflictos con una pareja, por lo que siempre me hizo sentir mejor las letras de Matt Bettinger acompañadas de un sonido elegante y melancólico. La canción Terrible Love me sigue rompiendo el corazón hoy en día, pero siempre me transporta a Nueva York. Qué mejor ciudad para caminar con el corazón roto, ¿no creen? Número 66, Periphery 4, Hail Stan, Periphery 2019. Maestros indiscutibles del djent, que no es un género, que logran combinar técnica impecable, pasajes pesadísimos y un humor negro que solo había visto en Protest the Hero. En esta cuarta entrega, Periphery se mete a experimentar con piezas más largas. Reptile es la canción más larga hasta el momento, con una duración de 16 minutos con 45 segundos, con elementos electrónicos y con un trabajo vocal más experimental. Hasta el día de hoy, el cierre Satellites me sigue impactando cada vez que la escucho. Número 66. Número 65, Fontana Vela, Austin TV 2007. La banda mexicana más propositiva, diferente y vanguardista de la actualidad, y todo sin una sola voz. Son sampleos de películas que más marcaron a sus integrantes. Fontana Vela es un gran ejemplo de que el post-rock también existe en nuestro país, y de qué forma tan exquisita. Austin TV crean una obra misteriosa y ecléctica, en donde la historia se va revelando dependiendo del grado de atención que le prestes. Sin duda, una recompensa total. Número 65. Número 64, The Find the Great Line, On the Road, 2006. Una de las bandas de metalcore más queridas por los fans de flecos planchados y cortadas en los brazos. On the Road combinaba las potentes voces de sus dos vocalistas, Aaron Gillespie y Spencer Chamberlain, con un sonido pesado y energético. Este álbum marcó a toda una generación de chicos emos que estaban tentados por los terrenos del metal. Número 64. Número 63, Joy as an Act of Resistance, Idols 2018. Junto con Turnstile son actualmente el estandarte del nuevo punk. Es una explosión de energía y violencia con protesta y desmitificación de todos los tabúes que nos oprimen hoy en día. La canción Colossus entraría sin problemas en los mejores intros de un disco. Never Fight a Man with a Perm es tan caótica como divertida. Danny Nedelko es un himno en pro de la migración. Samaritans es un derrumbe de la masculinidad frágil. Y en su totalidad, este disco es un madrazo de energía. Número 63.
Número 62, Kavikur, Sigur Rós, 2013. Segunda aparición de esta banda islandesa, que aquí marcan un volantazo estético que se agradece infinitamente. Pasan del dream pop más etéreo y ensoñador a un post-rock con tintes de metal. Brennistein, la canción de apertura, es una declaración de principios que te spoilea lo que estás a punto de presenciar. Sin duda la portada es intimidante, pero no puedes evitar averiguar qué contiene. Número 62. Número 61, She Wants Revenge, disco homónimo de She Wants Revenge, 2005. Otra banda infravalorada que vivió muy a la sombra de Interpol, pero yo remarcaré siempre que She Wants Revenge es infinitamente más oscura y sexual. Una portada erótica con un sonido aterrador que sin problemas podría ser el soundtrack perfecto para un thriller de David Fincher. Tear You Apart es una obra maestra del post-punk revival. Número 61. Got a big plan, this mindset, maybe it's right at the right place and right time, maybe tonight. Número 60, In Rainbows, Radiohead, 2008. Hablar de Radiohead es meterse a terrenos lodosos en cuanto al fandom se refiere. Hay detractores en este álbum y hay quien lo defiende como una obra espléndida. Para mí es un disco súper disfrutable de principio a fin y que termina con una de las canciones más tristes de la discografía de Radiohead, Videotape. Ahora que lo recuerdo, también lo compré en Nueva York. ¡Viva la Gran Manzana! Número 60. Número 59, With Teeth, Nine Inch Nails, 2005. Otra vez tenemos a Trent Reznor y compañía por acá. With Teeth es el regreso triunfal de Reznor tras su rehabilitación y habiendo hecho las paces con sus demonios internos. With Teeth es un disco más accesible que sus predecesores, marcado por canciones más radiales pero al igual potentes. Una vez más citaré a David Fincher, ya que él dirigió el disco del single Only, número 59. Número 58, Rosa Venus, Fobia, 2003. Mi banda mexicana favorita, que ya es emblemática y que lamentablemente en años recientes se descompuso demasiado, producto de egos y agendas individuales. Pero, en este álbum, en donde regresan tras su descanso, recuperan esa fuerza que tanto los caracterizaba, junto con las monumentales y divertidas composiciones de Paco Huidrobo. Un álbum que los dio a conocer a las nuevas generaciones y que hasta aparecían como soundtrack en los comerciales de Doritos. Número 58. Número 57, Nightmare Anatomy, Aiden, 2005. Aiden, al igual que The Used, es una de las bandas que más me acompañó en mi juventud. William Francis y compañía tendrían un debut colosal y lleno de energía con himnos emo como Die Romantic y The Last Sunrise. Toda la esencia del emo y el post-hardcore está plasmada en un disco veloz, corto y lleno de canciones que me recuerdan que algún día fui joven y lleno de sentimientos de odio a los adultos y a mis semejantes. Hoy en día solo es a mis semejantes. Número 57. Número 56, Insurgentes, Steven Wilson, 2009. Primer disco solista de Steven Wilson y tercera aparición en la lista. No será la última. Insurgentes fue grabado en México, justamente en la calle Insurgentes, y vino acompañado de un video documental donde Wilson paseaba por parajes como Xochimilco. En este álbum, Wilson explora sonidos más cercanos al jazz fusion y a la electrónica, pero aún se siente la influencia de Porcupine Tree en su esencia. Lo estaremos viendo en octubre en el Pepsi Center. Número 56. Número 55, In Absentia, Porcupine Tree, 2002. Hablando de Steven Wilson y de Porcupine Tree, aquí tenemos lo que para mí es su obra cúspide. In Absentia es un álbum en donde Wilson y compañía experimentarían con nuevas técnicas de producción. Ejemplo de ello, para el riff de The Blackest Eyes, grabó 14 veces el riff y lo combinó para que sonara más potente. Además, sería el primer disco con la bestia de baterista que es Gavin Harrison, y se nota la influencia más metalera en esta entrega. Trains sigue siendo la canción que toco con mi banda y no me canso de entonar o intentar esta última frase. Always the summers are slipping away. Always the summer
Número 54, The Empyrean, John Frusciante, 2009. Primer mención de Frusciante con un disco solista, que sería el final de su camino marcado por la guitarra y que daría paso a su faceta más electrónica. Aunado a esto, en esta etapa ya estaba por anunciar su segundo retiro de los Peppers. The Empyrean es un disco de rock experimental en donde Frusciante juega mucho con su voz, pero aún así tiene esos solos de guitarra que tanto amamos de él. Ejemplo de ello, escuchen la canción Central. Además, cuenta con una de las mejores versiones de la emblemática canción de Tim Buckley, Song to the Siren, número 54. Número 53, All Thoughts Fly, Anna von Hauswolf, 2020. La bruja, Anna, nos regala en esta obra un disco tan aterrador como imponente, producido a través de órganos como instrumento principal. Un álbum que me remite mucho al Force Tree de Alessandro Cortini, pero sin duda con una vibra más malrollera. Perséfone es una locura de canción que poco a poco va creciendo y te consume. Sin duda Cortini y su canción Escapa estarían orgullosos y hasta celosos de Anna. Número 53. Número 52, Dark Light, Him, 2005. Primera aparición de Bill Balo y compañía, mi banda favorita de todos los tiempos, y su disco con el que la romperían de manera internacional y se convertirían en la primer banda finlandesa en tener un número 1 en Estados Unidos. Dark Light es distinto a sus predecesores, siendo más orientado al gothic metal y dejando de lado un poco su faceta marcada por los teclados. Bile entraría a rehabilitación tras esta entrega y se notaría bastante en la oscuridad de su obra consecutiva, Venus Doom. Gracias a este álbum tenemos uno de los mejores riffs de su carrera, Rip Out the Wings of a Butterfly. Número 51, Blink-182 con su disco homónimo Blink-182 2003. El homónimo de Blink es el último en el que se sentiría ese sonido clásico y juguetón que nos acompañaría a todos durante la juventud. Después de esta entrega comenzarían las idas y venidas de Tom DeLonge, los problemas de salud de Mark y la incorporación de Travis a la familia Kardashian. Pero todo eso es otra historia que no debe eclipsar este gran álbum. Además cumplió el sueño de infancia de Mark, colaborar con el mítico Robert Smith de The Cure. Coloqué este disco tan alto porque personalmente fue y es importante para mi yo de hoy. Era el año 2003, yo tenía 11 años y mi mamá y yo estábamos esperando a que mi papá saliera a trabajar mientras estábamos en un Liverpool. De repente veo este álbum en la tienda y le pedí a mi mamá que me lo comprara. Ella accedió y así ella creó un monstruo. Uno que coleccionaría discos de manera compulsiva. Este fue el primer disco que compré en mi vida. Gracias mamá, te amo. Entramos al top 50 y vamos a entrar con Love Story de Yellow Wolf 2015. Hablando de Travis Barker, aquí tenemos a uno de sus recientes colaboradores, Yellow Wolf, un skater convertido en rapero por inconveniencias o conveniencias de la vida. En sus trabajos anteriores tenía una propuesta más genérica y orientada a ese hip hop de fiesta adolescente gringa, pero aquí cambia su estética por completo y se mete un sonido con tintes de country, de folk, de rock y hasta de trap. Con este álbum Yellow Wolf establecería que es uno de los raperos más habilidosos y con mejor estilo de la moda del mundo. No por nada, su padrino es el mítico Eminem, número 50. Número 49, Amantes sunt Amentes, Panda, 2006. Si bien Blink marcó mi adolescencia con música en inglés, Panda haría lo propio en español. Casualmente por esta época Panda fue el telonero de Blink para la gira del disco homónimo. Amantes sunt Amentes es un disco que rompe con el Panda más tonto y adolescente de sus primeros dos trabajos. Su tercer álbum, Para ti con desprecio, ya marcaba un rumbo más maduro y de tintes emo en su sonido, pero Amantes sunt Amentes lo vino a rectificar y a colocarlos en la cúspide del emo core mexicano. De aquí en adelante ya solo tendríamos a un Pepe Panda, José Madero, fungiendo como un dictador insoportable en su banda, un narcisista por excelencia. Suponiendo que la gente la belleza es natural. Número 48, Good Apollo, I'm Burning Star 4, Volume 1, From Fear Through the Eyes of Madness, Coheed and Cambria 2005. Todo eso es el título.
Y con Coheed and Cambria también siempre he tenido la impresión de que son una banda muy infravalorada dentro de lo que es el rock y el metal progresivo. Quizá más gente ubica la excéntrica cabellera de su líder Claudio Sánchez, pero olvida que es un músico y creador de cómics excepcional. Este disco, que ya cumple sus 20 años, es una obra maravillosa de rock progresivo con toques del metalcore y, por qué no, un poco de emocore. Desde baladas como Wake Up hasta obras que remiten a los mejores días de Dream Theater, como las 4 partes de The Willing Well. Obviamente pasando por la monumental Welcome Home, número 48. Número 47, Black Earth, Boren and the Club of Gore, 2016. Otra banda desconocida por la mayoría, pero que han influido en mí de maneras inmesurables. Gracias a ellos y a Cortini me envalentoné para crear mi propio proyecto musical solista y quizá algún día crear algo digno de ser comparado con sus trabajos. Black Earth es un jazz oscuro, tenebroso, lento y abrumador, como si la mismísima oscuridad pudiera representarse en sonido. Gracias a Boren, hoy puedo crear bajo el nombre de Aneurisma, número 47. Número 46, Bill Balo and the Agents, disco homónimo de Bill Balo and the Agents, 2019. Vuelve Ville, pero ahora junto a la mítica y emblemática banda finlandesa de culto, The Agents. Este álbum saldría tras la separación de Him en 2017 y su carrera solista en 2020. La voz de Ville se combina de manera perfecta y exquisita con el estilo soft rock y Schrödinger de The Agents. Su presentación en vivo interpretando la mítica When Love and Dead Embrace nos dio esperanza a todos los que pensábamos que tras la separación de Him no volveríamos a escucharla en vivo. Estábamos tan equivocados. Número 45, Future Sequence Live at the Fidelitorium, Between the Buried and Me, 2014. Tras el lanzamiento de Parallax 2, Between the Buried and Me sacarían esta interpretación en vivo del álbum en su totalidad, y ¡qué barbaridad! Es difícil encontrar la diferencia entre ambos. Between the Buried and Me no solo se han consolidado como una gran representante del metal progresivo Ilgent, que no es un género, sino que también son una banda impecable en vivo. Su presentación deja ver su técnica, su solidez como conjunto y sobre todo sus habilidades como músicos. La canción Astral Body sigue siendo una de las canciones con las que me gustaría recibir a una entidad cósmica en este plano existencial. Número 45. Número 44, Turn on the Bright Lights, Interpol 2002. El post-punk revival en todo su esplendor. ¿Qué banda puede contar con un debut tan sólido y que además sería el abanderado de todo un género? Pues bueno, Interpol es esa banda. Paul Banks y compañía crearán himnos que hoy, tras 23 años, se siguen sintiendo modernos. No por nada es una de las bandas más queridas en México. La canción Obstacle One es un gran ejemplo de cómo una banda puede crear música oscura y bien escrita sin dejar de ser mainstream. Número 44. Número 43, American Idiot, Green Day 2004. Otro de los primeros discos que compré en mi vida y que escuché tantas, pero tantas veces que tuve que volverlo a comprar ya que mi copia original estaba brutalmente rayada. El disco con el que aprendí a tocar guitarra, incluso me puse el reto de sacarlo completo, spoiler, no lo logré. American Idiot es una ópera rock que siento que no ha envejecido tan bien como me gustaría. A pesar de que critica eventos y conductas que al día de hoy no han cambiado, pero que a pesar de sus inconsistencias es un álbum que amo y recuerdo siempre con profundo cariño. Soy el hijo de la ira y el amor. Número 43. Número 42, Violent Acts of Beauty, London After Midnight 2007. ¿Cuántas bandas infravaloradas metí? ¡Qué barbaridad! London After Midnight es una banda de rock gótico industrial que adoptan su nombre de un film perdido de los años 20, con el mismo nombre. Sean Brennan nos regala en su cuarto álbum, un sonido mucho más industrial y pesado, comparado con el sonido más romántico y gótico del pasado. Sin embargo, no deja de tener condiciones lúgubres y melancólicas, como Heaven Now y la destructiva Pure.
Brennan protesta en contra del imperialismo, el capitalismo, el consumismo y de todo lo que un país como Estados Unidos, país natal de Brennan, ha creado para pudrir este mundo. Si son fans de Nine Inch Nails, sin dudas, London After Midnight es para ustedes. Número 42. Número 41, Wovenwar, con su disco homónimo Wovenwar 2014. Tras la polémica desencadenada de Tim Lambesis, vocalista de la ya mítica As I Lay Dying, su encarcelamiento obligó al resto de los miembros a embarcarse en un nuevo proyecto llamado Wovenwar, junto con el vocalista Shane Blay. Armarían un metalcore espectacular, súper melódico gracias al dúo guitarrístico de Phil Grosso y Nick Hippa. Poderosos en groove gracias a la batería de Jordan Mancino y la espectacular voz de acompañamiento de Josh Gilbert, también bajista. Pocas veces he visto a un grupo reformarse para sacar algo aún mejor. Matter of Time es sin duda una de mis 10 canciones favoritas de toda la historia. Número 41. Número 40, volumen 3 de Subliminal Verses, Slipknot, 2004. Después de un debut maravilloso, un segundo álbum súper macabro y violento, Slipknot se aliaba con Rick Rubin, sí, el mismo que trataba mal a Josh Klinghoffer, para encerrarse en una famosa mansión embrujada en Los Ángeles para crear lo que muchos consideran el inicio de su venta al mainstream. Pero bueno, a mí qué me importa eso. Volumen 3 es un disco espectacular y lleno de canciones icónicas que hay que cantar a todo pulmón mientras destruimos todo. Ejemplo de ello, Before I Forget, Duality, The Nameless y la monstruosa Vermilion. Sin duda Slipknot, a pesar del camino que escogerían, regaló un álbum que hoy en día sigo amando. Número 40. Número 39, A Thousand Forms of Fear, Sia 2014. Si me preguntan quién es la mejor cantante de la historia, sin pensarlo 2 veces, escogería a Sia. La manera en que esta mujer canta es inexplicable. Tiene una voz potente, melancólica, ridículamente educada y con un gusto musical exquisito. A Thousand Forms of Fear no solo vendría acompañado de videos musicales clásicos, sino que también es profundamente depresivo y potente. Un álbum que me acabé en la pandemia y que hoy puedo concluir que Elastic Heart es de las mejores canciones de pop de este siglo. Número 39. Número 38, The Bedlam in Goliath, de Mars Volta, 2008. Advertencia. Este álbum contiene una maldición que sus mismos creadores tuvieron que enterrar en un lugar desconocido para protegernos. La leyenda tras este álbum es apasionante y al mismo tiempo siniestra. Una maldición proveniente de una ouija que Omar Rodríguez le trae de un viaje a Cedric Bixler. Jamás imaginarían lo que traería consigo. Muertes, inundaciones, pérdida de material ya grabado, accidentes, pero lo más importante de todo, nos regaló uno de los álbumes más interesantes e hipnóticos del siglo. Sí, es un cambio significativo con respecto a otro álbum que mencionaré más adelante, pero no deja de sentirse como una obra de este dúo y sus acompañantes, ya sean entidades terrenales o no. Número 38. Número 37, One Assassination Under God, Chapter 1, Marilyn Manson, 2024. ¿Cuál fue el último disco en donde Manson propusiera algo interesante o que siquiera fuera un esbozo del anticristo que llegó al mundo en 1996? ¿Eat Me, Drink Me, tal vez? Es difícil imaginar cómo alguien como él se convertiría en lo que hasta 2023 estábamos viendo, un Manson acabado. Pero, así como Cristo prometió volver, el anticristo lo haría también, solo que él se adelantó. Y en 2024, Manson resurgiría para entregarnos una obra extraordinaria de rock metal industrial. One Assassination Under God es lo mejor que Manson ha creado desde Eat Me, Drink Me, y demostró que nunca hay que darlo por muerto. El anticristo ha vuelto. 36, Crack the Sky, Mastodon, 2009. Lamentablemente este año perdimos a Brett Hinds, guitarrista, vocalista y fundador de este titán llamado Mastodon. Pero tras él dejó un legado maravilloso de álbumes conceptuales, de sludge metal y metal progresivo que suenan más titánicos a cada nueva escucha. Crack the Sky es un álbum conceptual que combina la vida de Rasputin con el suicidio de la hermana del baterista Brad Taylor.
Sí, por más loco que esa combinación suene. El álbum es poderoso y arrollador que presenta a la perfección el gran legado de Breath. Larga vida a Breath Hines. Número 35, With Odin on Our Side, Amon Amarth 2006. Los vikingos han llegado a destruir nuestros oídos con el death metal melódico más impresionante que yo he escuchado. De principio a fin, este álbum es fantástico, narrando historias del Valhalla y de victorias heroicas como derrotas con sed de venganza. Sin duda, es un álbum que nos hace querer portar una armadura, una espada y subirnos a un barco rumbo a la batalla. Claro, como guerreros y no como esclavos para remar. Número 34, We Don't Need to Whisper, Angels and Airwaves 2006. Tras los conflictos que Tom, Travis y Mark comenzaron a tener tras la salida del proyecto alternativo formado por Tom y Travis, Boxcar Racers, las tensiones entre los tres se concretaron por culpa de un nuevo proyecto de Tom, Angels and Airwaves. Pero una vez más, eso no nos importa, lo que importa es los que Tom nos estaba presentando en este álbum de Space Rock que demuestra que no era un adulto que vivía en la adolescencia eterna, sino que era un compositor virtuoso y que podría crear obras tan épicas como esta. Todo este proyecto desembocaría en la exploración espacial de Tom, una película y eventualmente su regreso a Blink. Número 33, Alive 2007, Daft Punk 2007, el mejor álbum en vivo del siglo XXI y muy peligrosamente acercándose al puesto 1 de esa categoría. El dúo francés demostraría por qué son las leyendas que son hoy y por qué su partida nos dolió tanto. Tras obras cumbres como el Homework, el Discovery, el Human After All, Daft Punk mezclan todo su repertorio en un concierto que quedaría para la historia, tanto en lo musical como en lo escénico. ¡Viva Daft Punk! Número 32, Saiosin con su disco homónimo Saiosin 2006, uno de los exponentes más olvidados del post-hardcore y el emo-core de los 2000, pero con este debut te harán recordar por qué la era de MySpace era tan gloriosa. El disco homónimo de Saiosin es sin duda perfecto, incluyendo la portada, con la voz de Kobe River en toda potencia, llegando a notas imposibles. Número 32. Número 31, Liberation Transmission, Lost Prophets 2006. Otra banda incómoda en cualquier conversación, ya que tras el destape de los atroces delitos cometidos por su vocalista Ian Watkins, la banda quedó eclipsada por la polémica y el mundo olvidó los maravillosos discos que nos regalaron. Liberation Transmission es un ejemplo de cómo el emo-core y el new metal podían convivir de manera épica, con canciones pegajosas acompañadas de coros imponentes. Es difícil pensar que la persona que escribió letras tan desgarradoras y esperanzadoras sería capaz de lo que Watkins hizo. Número 30, Are You Dead Yet? Children of Bodom 2005. Un fallecido más a la lista, el virtuoso, salvaje e inquieto Alexi Laiho fallecería en 2020 tras varios años de exceso, depresión y una vida cargada de descontrol. Pero, afortunadamente, su obra fue igual de apasionante y salvaje como su creador. Are You Dead Yet es la culminación de todo el trabajo que venían haciendo desde los 90s y que me ayudó a descubrir un lado del metal más extremo y técnico. Sin duda, Alexis siempre será mi guitarrista favorito del metal. Larga vida al Wild Child. Número 29, Diamond Eyes, Deftones 2010. ¿Qué disco escoger de los Deftones? Todos tienen su respectiva marca emblemática y su exploración propia, pero para mí el Diamond Eyes es una obra impresionante. Incluso lo prefiero por encima de los que todos consideran su mejor disco, el mítico White Pony. Un disco marcado por la tragedia del accidente de su bajista Chi Cheng y su coma, que lo llevaría a una inminente muerte. Diamond Eyes nos muestra a una banda en su momento más frágil y a un chino moreno cargado de emociones distintas. Sex Tape es una canción hermosa, mientras que Rocket Skates es una furia hecha.
Número 28, Ellipsis, Biffy Clyro, 2016. Más bandas infravaloradas y junto con Dredge, creo que Biffy Clyro es de las más ignoradas por el público general. Simon Neil y los gemelos Johnston han estado en el medio desde los 90s y nunca han creado un disco tan balanceado como Ellipsis. Tiene baladas, canciones pesadas, acústicas, rock de estadio, un poco de todo. Este 2025 sacan disco nuevo y no podría yo estar más feliz. Número 28. Número 27, Dear Diary, My Teen Angst Has a Body Count, From First to Last, 2004. El emo en su máxima expresión, una banda que quedó eclipsada por la carrera solista de su icónico vocalista Sonny Moore, mejor conocido como Skrillex, pero que en nuestra época, de fleco planchado y ojos delineados, From First to Last fue la banda sonora de los chicos emo. Un álbum cuyo título hace homenaje a una de las películas institucionales de las comedias adolescentes, las Heathers. Este debut no podría ser más maravilloso. Lástima que Moore prefirió la vida dubstep que seguir sufriendo una adolescencia incomprendida. Número 27. Número 26, The Powerless Rise, As I Lay Dying. Última banda polémica, lo juro. Ya hablamos de ellos en el pasado con Wovenwar. As I Lay Dying, antes de ser una broma viviente con su vocalista y eventualmente único miembro Tim Lambesis, era una banda extraordinaria y aclamada por la comunidad del metalcore. The Powerless Rise es un disco lleno de riffs y pasajes melódicos memorables, pero por sobre todas las cosas, la mejor interpretación vocal de su bajista, Josh Gilbert. Si puedes dejar de lado la presencia de Tim Lambesis, es un disco que vas a disfrutar siempre. Número 26. Número 25, Aleluya, Don't Bend, Ascent, Godspeed You Black Emperor, 2012. Los míticos monstruos del post-rock y del sonido cinematográfico. Godspeed You Black Emperor nos ha presentado tantas obras perfectas que es complicado escoger una, pero siendo que sus dos primeros álbumes son del siglo pasado, me iré por esta entrega, que es una progresión de crescendos que te asfixian, y cuando sientes que estás a punto de sofocarte, te suelta con tanta sutileza que sientes que te abandona en el más profundo olvido. Sin duda, un álbum desolador. Número 24, Mesmerize, Hypnotize, System of a Down, 2005. Un álbum doble que marcó un punto de quiebre para la banda. Por un lado, sería su obra más exitosa, junto con su mítico Toxicity, pero como ya mencionamos con Serj Tankian, sería el final de una de las bandas más intensas y divertidas de la escena del metal alternativo. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues ninguno. Son obras gemelas, ambas comparten el mismo ADN y es necesario leerlas como un mismo trabajo. Lost in Hollywood me sigue ahogando en el miedo de algún día ser famoso. Número 23, The Black Parade, My Chemical Romance, 2006. La obra maestra del emo. Sí, me dejé llevar por lo comercial, pero cómo no decirle que sí a esta locura. Es teatral, es extravagante, es rápido, es meloso, es melódico y todos los adjetivos rimbombantes que quieran adherir. Gerard Way nos plantea una obra gigantesca que nos habla de la muerte, la vida, el amor, la pérdida, el cáncer y de todo un poco. No por nada, hoy en día es considerado el disco más importante del movimiento emo en el mundo. Número 23. Número 22, City of Evil, Avenged Sevenfold, 2005. Una de las bandas más mainstream del metalcore llega con este tercer disco dando un cambio estético significativo. Sus dos trabajos anteriores habían estado cargados de una estética más tradicional del metalcore, pero tras una operación de garganta de su vocalista M. Shadows, la banda decidió evolucionar, y ¿de qué manera? City of Evil es todo lo bueno que hay en una banda como Metallica y Megadeth, combinando la brutalidad de Lamb of God y ese groove característico de Pantera. Sin duda, la banda de metal perfecta para mi generación. Número 22. Número 21, The Satanist, Behemoth, 2014.
Odiados por muchos, respetados por otros. No importa el lado en el que estés, es imposible negar la grandeza de este álbum. Claro, es mainstream y marcaría la obsesión consecuente de Nergal por ser blasfemo y olvidar hacer algo interesante. Pero ¿qué importa? Es un álbum súper disfrutable e intenso. Hoy en día tenemos a un Nergal más preocupado, repito, por su vida fit y por seguir siendo headliner de festivales, pero The Satanist marcaría ese último trabajo memorable de Behemoth. Lo tenemos para la posteridad y escucharlo hasta hartarnos. Número 20, Everywhere at the End of Time de Caretaker 2016. Pues la verdad me cuesta mucho trabajo hablar de este disco sin romper en llanto. James Leyland Kirby, mejor conocido como The Caretaker, crea una obra que trasciende lo musical. 6 horas y media, 6 partes, 6 pinturas, 6 facetas de la demencia y un viaje escalofriante por uno de los terrores más presentes en mi vida: perder la memoria y la conciencia. Mi abuelo y mi padre padecieron esta enfermedad y acabó con ellos en un lapsus de 1 año de diferencia entre ambos. Loops de las mismas canciones de Big Band y Ballroom que remiten al gran salón del Resplandor de Stanley Kubrick, descomponiéndose poco a poco hasta llegar a la última etapa en donde inevitablemente solo hay ruido y finalmente silencio. Terminando este proyecto, Kirby mataría a su personaje, The Caretaker, y con él sería un álbum que más que música creo que es una ventana al futuro que nos espera a todos. Quise hacer este proyecto de 150 álbumes como testimonio de lo que algún día fui y sentí gracias a la música. Algún día me convertiré en el cuidador. Número 19, Birding, Swans 2025. Una de mis bandas favoritas que lamentablemente descubrí muy tarde. Swans es indescriptible. Es incomprensible, gigante, difícil, repetitivo, asfixiante, obsesivo y sin embargo, no puedo parar de elogiarlos. Michael Gira, ya de 71 años, es una leyenda viviente que con esta entrega en 2025 anunció el fin del Swans con su Big Sound. Birding es un final de un camino que han estado construyendo desde los 80s y que hoy 2025 vemos con tristeza el fin. Afortunadamente, no será la última vez que mencionemos a Gira y compañía. I love you, mommy. Número 18, Nada haces por mí, Juan Carlos Lozano, 2011. Primera aparición de Juan Carlos, afortunadamente no sería la única. En su primer disco solista, nos plasma su lado más pop y menos experimental, pero con una calidad de producción que solo un genio como él, infravalorado además, podría ejecutar. Es un disco menos electrónico que su estancia en Moenia o su proyecto más conocido, Morbo, pero sin duda se siente mucho más íntimo y agradable, delicioso para poner en un viaje de carretera. Número 17, Meds, Placebo, 2006. Placebo es una de esas bandas que al inicio me costó muchísimo trabajo agarrarle el gusto. Estoy totalmente seguro que era por la voz de Brian Molko, pero de repente en 2006 aparece este disco y me cambió completamente la percepción que tenía de ellos. Ahora entendía todo. Ese timbre gangoso y nasal tenía un papel sumamente importante en el desarrollo melancólico de la banda, y Meds me había ayudado a descubrirlo. Es posiblemente de los 5 discos que escogería para hundirme en la más profunda depresión, porque siendo 100% honesto, es el estado que más me gusta. Song to Say Goodbye nunca ha sido reproducida por mí sin haber contenido más de una lágrima. Número 17. Número 16, volumen 3, Daniel Lioneye, 2016. Una vez más Him, pero en esta ocasión no sería Bill Balo el protagonista, sino su guitarrista Linde. Este es su tercer trabajo y creo que es el más sólido de todos. A pesar de que todos sus discos son diferentes, siendo el primero un acercamiento más a una forma malvada de Elvis Presley, el segundo un blackened death metal destructivo, y en esta entrega Linde encuentra una combinación entre el death metal, el black metal, el hard rock y un poco de Him. Igualmente en este álbum, Linde demuestra que puede ser un buen vocalista y crear armonías extraordinarias. Número 16.
Número 15, Electro Guitar Pop, Morbo 2005. Volvemos a Juan Carlos Lozano y además con su segundo álbum como Morbo, un disco que él mismo decidió retirar de las tiendas ya que no había tenido el impacto que se esperaba, ¿no? Imposible de creer, ya lo sé, ya que es un álbum tan delicioso en cuanto a forma y sonido, con una de las canciones que más me emocionan en el mundo, como lo es Que me mata. Su disco homónimo es maravilloso, sí, pero hay veces en los que prefiero más este. Depende en qué momento de mi depresión me encuentre el buen Juan Carlos. Número 15. Número 14, Stadium Arcadium Red Hot Chili Peppers 2006. Otra vez me voy a ir por lo comercial, pero lo siento, John Frusciante es mi debilidad. Y más cuando se trata de él con los Peppers. Stadium Arcadium marcaría el final de los éxitos de Frusciante con los Peppers, ya que como mencionamos, en The Getaway, su último hit es con Josh. Este álbum doble es un desfile de riffs y solos icónicos de John, canciones ridículamente radiales y videoclips que recuerdo con todo el cariño del mundo. Mi canción favorita, Wet Sand, pertenece a este álbum, y a pesar de que muchos lo acusan de estar lleno de hits radiales y relleno, yo me quedo con que ese relleno ninguna otra banda lo hace tan espectacular como los mismos Peppers. Número 13, Songs of a Lost World, The Cure 2024. Después de 13 años de promesas por parte de Robert Smith de si sacaría disco nuevo o no, 2024 fue el año en que por fin se nos concedió la tierra prometida. Una tierra fría, oscura, desolada, pero con The Cure como soundtrack. En este último álbum, Smith hace un ejercicio muy similar al de Swans. Se siente como un cierre, como una despedida. No se ha anunciado nada del futuro de The Cure, pero si este fuera el álbum final, pueden enterrarme con él hoy mismo. Número 13. Número 12, Tears on Tape, Him, 2013. Otra despedida y de manos de mi banda favorita. El álbum final de Him es un homenaje a todas las bandas con las que Ville creció, pero la que más influencia se siente es de Black Sabbath. Un álbum de occult rock de pies a cabeza, desde la portada hasta la imagen de la banda en su momento. Se sienten muy alejados de sus primeros álbums, pero sin embargo puedes sentir que es un álbum de Him en toda regla. Las letras de Ville están más refinadas, pero sin dejar de ser románticas. Un adiós espectacular y que nos daría paso a la nueva era de Ville como solista. Viva Him y viva el Love Metal. Número 2. Número 11, Lateralus, Tool, 2001. Prometo que es la última vez que menciono un álbum tan mainstream en la lista. Pues de Lateralus se ha dicho hasta lo más rebuscado posible, que si tienen mensajes ocultos, que si lo ordenas de tal o cual manera, significa algo distinto. O sea, carajo, hasta hay matemáticos que lo han estudiado. Yo me quedo simplemente con que no hay banda en el mundo que pueda hacer música tan compleja sin que todo el público pierda la atención inmediatamente. Tool es una maquinaria auditiva, visual y conceptual que retroalimentan entre sí. Basta con tan solo verlos en vivo para que dejes las drogas inmediatamente y te vuelvas adicto a su música. Número 11. Y bien, por fin, después de 140 lugares, llegamos al top 10. Los 10 discos que a mí más me gustan, los que yo considero más importantes en este siglo XXI. Así que vamos a arrancar con el número 10 de Luz in the Comatorium de Mars Volta 2003. Iniciamos el top 10 con un álbum que hizo reconciliarme con sonidos más propios de mi país, como lo es el mariachi. Sigue sin gustarme, pero por lo menos ya le encontraría el truco. Un debut que es destructivo, apasionante, increíble pensar cómo hubiese sido si a Omar y a Cedric les hubiera convencido el corte final, porque sí, no les gustó. Otra vez tenemos a Frusciante involucrado y a Flea para dar forma a este monstruo psicodélico de jazz fusion llamado The Luz in the Comatorium. Guitarras afiladas como navajas inentendibles. La voz de Cedric es un aullido de desesperación que más que ser un narrador parece más bien nuestro protagonista. Citando una vez más mis intros favoritas, yo creo que Sonnet Lumière
Ineriatic y ESP se llevarían sin duda el premio número 10. Número 9, The Used, con su disco homónimo The Used 2002, una de las bandas más importantes de mi adolescencia y que afortunadamente hoy, en mi adultez, me siguen acompañando. Este debut es especial, es energético, lleno de himnos emblemáticos tales como The Taste of Ink y Blue and Yellow. ¿Es triste? Sí, pero con un humor tan característico que The Used hace que toda esa mierda que vive en ti se olvide por un rato. Bear McCracken y compañía marcaron una generación completa y, aún más importante, marcaron mi vida. The Used, muchas gracias. Número 8, Death Consciousness, Have a Nice Life, 2008. Al igual que una infección, la depresión que este disco genera es tan contagiosa como sus versos mismos. Tiene una producción tremendamente precaria. Hay ocasiones en donde la voz no se entiende un carajo y en otras es difícil identificar qué puto instrumento está sonando. Y ahí es donde radica su belleza e importancia. Es increíble que un disco con estas características te haga sentir tan deprimido y solo. Cuenta la leyenda que en la última canción, Earth Mover, el bajista estaba tan deprimido por lo que estaba tocando que desconectó el bajo y se fue. Todo eso quedó grabado al final de la canción si le pones la suficiente atención. Para mí, la canción Blood Hail sigue siendo una de las canciones que cuando la termino de escuchar ya estoy con el dedo listo para darle replay. Arrowheads, Arrowheads. Número 7, Filthy Notes for Frozen Hearts, Lacrimas Profundere, 2006. Otra banda olvidada por el tiempo y que se ha mantenido dentro del nicho del metal gótico, pero a veces los fans agradecemos un poco eso. Una banda que siempre se vio eclipsada por sus compatriotas Lacrimosa, pero que aún así, a los que tenemos la fortuna de conocerlos, nos han regalado varias de las canciones más melancólicas y profundas del medio. Filthy Notes for Frozen Hearts es el último álbum del vocalista y fundador Christopher Schmidt, para pasar a ser un escritor fantasma de su nuevo vocalista Roberto Vitaca. Sin embargo, este se despide en todo lo alto con este trabajo, que a pesar de su melancolía es un álbum que cada 2 tracks te obliga a headbanguear mientras sigas limpiándote las lágrimas. Número 7. Número 6, Neo Noir, BB, 2023. Después de 3 años de espera para que el tan ansiado álbum debut de Vile como solista llegara, pues por fin en 2023 llega. Y vaya, creo que nunca me había desvelado con el afán de escuchar el estreno de un álbum y quedarme analizándolo una y otra vez. Posiblemente en su momento saturé el servidor de Spotify de tantas veces que he reproducido este disco, junto con uno que ya hablaremos más adelante. ¿Se siente como Him? Pues claro, es Vile, pero se siente como algo diferente, se siente más pop, más electrónico a veces. Las baterías se sienten flojas y programadas, pero no atrofian el resto de los instrumentos. Vile demuestra una vez más por qué es el cantautor tan querido y que sigue siendo tan relevante aún sin su banda. Viva Vile, viva el love metal, otra vez. Run away from the sun. Número 5, Sing the Sorrow, AFI 2003. Este disco lo he analizado, recomendado y reproducido hasta el cansancio, pero no puedo parar. Es una obra maestra del post-hardcore, rock gótico y emo-core. Davey Havok y compañía se alejarían casi en su totalidad de sus raíces, el hardcore punk, para ponerse delineador, ropa oscura y crear una de las atmósferas más envolventes del siglo. Himnos por todos lados, Havok con esa voz tan melancólica y frenética, Jade Puget creando arreglos de guitarra sofisticados y un dueto de batería y bajo que crean toda la teatralidad necesaria para que este disco sea una joya. Increíblemente, y contra todo pronóstico, es difícil superar una obra maestra, o siquiera igualarla, pero AFI lo hizo y con maestría. 3 años después tendríamos December Underground. Número 4, Morbo con su disco homónimo Morbo 2001.
Una vez más, y ya por última, tenemos a Juan Carlos Lozano en el proyecto que le dio esa momentánea faceta de fama, Morbo, un supergrupo compuesto por Juan Carlos, Paco Huidrobo y Jay de la Cueva de Fobia y Fanny Chernitsky en las voces femeninas. Morbo es un álbum plagado de emociones cambiantes, pero que en conjunto se sienten como un disco que, en vez de dedicárselo a un amor no correspondido, yo me lo dedicaría a mí mismo, como un regalo personal que al abrirlo despliega tantas emociones que es difícil contenerlas. Se siente toda la escuela electrónica que Juan Carlos trajo de Moenia, pero al mismo tiempo toda la gran y educada musicalidad de un genio como Huidrobo. Lástima que nunca obtuvo el reconocimiento que merece el maestro Juan Carlos, pero para eso funciona esta reseña, para darle las gracias por la obra tan maravillosa que nos regaló y para plasmar el cariño que le tengo. Gracias, maestro Juan Carlos. Y sin ti no estoy tranquilo, porque la... Número 3, Love Metal Hymn 2003. Prometo que es la última mención de Vila y compañía. El disco cúspide, el que culminaría todo el trabajo de 3 discos y un EP que habían estado cocinando a lo largo de los años. Mi disco favorito de mi banda favorita, Love Metal de Hymn, es perfecto de inicio a fin. Todas las canciones representan esa madurez que Hymn había alcanzado a lo largo de los años, y qué mejor forma de celebrarlo que con un título que bautizaba su propio género y una portada con un símbolo tan icónico como lo es el Heartagram. A partir de aquí en adelante, Hymn se convertiría en una leyenda viviente del mundo. Ya no importaba qué sacaran, Hymn nos había regalado a Finlandia empaquetado en un sonido llamado Love Metal. Número 3. Número 2, Black Star, David Bowie, 2016. Últimos 2 puestos, y este se lo quise guardar y dedicar al que para mí es el músico más innovador, importante, camaleónico, experimental y querido de toda la historia de la humanidad. Tras su diagnóstico de cáncer, en 2014 decidió encerrarse en el estudio y crear la fusión más impresionante que he visto de una carrera completa en un solo disco. De la mano de su fiel amigo y productor Tony Visconti, crean una extravagancia hecha sonido, jazz fusión, rock experimental, art rock, tú nómbralo, y seguro hay algo de eso en Black Star. Hasta el diseño de su arte es ecléctico y misterioso, despertando las teorías más alocadas que te puedas imaginar. Una despedida como ninguna otra, entregado en su cumpleaños, y que días después marcaría su partida. Escucharlo es una experiencia única y que jamás podrá repetirse. Poeta, músico, actor de cine y teatro, mimo, diseñador, es hasta el puto hombre elefante, porque interpretó a Joseph Merrick en la adaptación teatral del Hombre Elefante, pero por encima de todos sus papeles y transformaciones, el más importante de su vida y de paso de las nuestras fue ser David Bowie. Gracias por todo, Starman, el mundo jamás podrá agradecerte lo suficiente. I've got drama, can't be stolen. Número 1, To Be Kind, Swans, 2014. Llegamos al final. Después de 149 números, 149 discos, 149 reseñas, 149 bandas, llegamos al final y prometo no dar rodeos. Swans es la banda que ha creado la obra que mejor ejemplifica lo que he sentido desde que entré a la vida adulta. Ira, frustración, miedo, impotencia, enojo, amor, desamor, amargura, depresión, decadencia, esperanza y todo lo anterior destruido y renacido una y otra vez. To Be Kind es la obra más importante de Swans y el disco más impresionante que he escuchado en mi vida. No importa cuándo, cómo y dónde lo escuches, To Be Kind te rompe el culo y te deja una huella que no se borrará jamás. Una paranoia desmedida de la mano de Michael Gira y lo que en este disco sería la encarnación más imponente de Swans. Este año nos dejó un disco maravilloso, revisen el puesto 19, y con él anunciaron el fin. ¿Es triste? No, es devastador.
pero que gracias al maravilloso regalo que es la música, no importa si algún día Gira y compañía ya no están entre nosotros. Su legado siempre nos acompañará para hacernos sentir todo y nada al mismo tiempo. Como conclusión y despedida, escuchen la locura hecha canción llamada Bring the Sun to Saint Louverture. Sus primeros 2 minutos te taladran el cerebro y harán que vayas corriendo a urgencias para pedir un trasplante de tímpano y de corazón para poder volver a escucharla una vez más. Sé que dije que no daría rodeos, pero como buena canción de Swan, empieza leve y explota sin dejar a nadie vivo. Viva Swans, viva Michael Gira, viva el To Be Kind, viva la música por siempre, lo único de este puto mundo que vale la pena sufrir. Puesto número 1. Y bien, esos fueron los 150 discos que en mi opinión son los más importantes, los más relevantes o en todo caso mis favoritos del siglo XXI. Eh, Estoy haciendo este video no solo para recapitularlo, sino para que ustedes descubran música nueva y que además se aventuren a, si quieren hacer su propia lista, yo con muchísimo gusto la leo, la discutimos y pues vemos si podemos hacer una un poquito más actualizada en unos años más adelante, o si quieren que nos enfoquemos en una década en particular, podemos hacerlo también, así que pues nada, escuchen música, descubran música nueva, no hay nada más bello que pues, que encontrar algo que no conocíamos y que nos llevemos una grata sorpresa. Espero que alguno de estos discos los descubran por primera vez y se lleven esa grata sorpresa que yo me llevé con todos. Así que, pues nada, mi nombre es Ismael y recuerden que en TikTok también estamos subiendo algunos contenidos como tops, reseñas de discografías de algunas bandas o de artista en particular. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.